La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cómo prepararse para la consulta médica y ser un paciente competente. Me encantó este título, este tema, y esto lo vamos a hablar con la doctora Perla Lovera. Enseguidita presento a la doctora, pero ahora veamos por favor esta placa que nos dice que los especialistas médicos cuentan con la preparación para asistir al paciente. Es importante que también traten a cada uno de ellos de acuerdo a su actitud en consulta. Por su parte, el paciente tiene un rol importante. Debe prepararse para la consulta, investigar, no avergonzarse de preguntar si no entiende algo. Ser un paciente competente permitirá lograr el objetivo del tratamiento y mejorar la calidad de vida. Importantísimo el tema, y ahora le presento a la doctora Perla Lovera, pediatra, especialista en gestión de riesgos hospitalarios y seguridad del paciente, máster en gestión y administración hospitalaria, y está acá con nosotros para hablarnos de este tema tan interesante. Doctora Perla, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Vivi por la invitación, y también gracias sobre todo por poner este tema que es tan importante y tan actual, ¿verdad? Y le das a la gente la oportunidad de poder conocer algo sobre esto. Claro. Es la primera vez que yo veo un paciente competente, porque siempre decimos, bueno, que el médico tiene que ser competente, ¿verdad? Que el médico tiene que estar preparado. Pero ahora, en el programa de hoy, vamos a ver también, obviamente que el médico sí, pero nosotros como pacientes, cómo tenemos que prepararnos para esa consulta, qué tenemos que hacer. Y una de las cosas que decía la placa era no tener vergüenza de preguntar si no entendimos algo, porque eso es típico nuestro, doctora. Muy paraguayo. ¿Entendiste? Sí. Y después te das la vuelta y no entendiste nada, pero tenés vergüenza de decir no entendí. Así mismo. Bueno, en primer lugar, definir un poco lo que son los pacientes. ¿Qué es un paciente? Podríamos decir rápidamente que es una persona que se encuentra bajo un tratamiento o un cuidado médico y que requiere de cierta asistencia, ya sea por una condición física o una condición mental que en ese momento requiera de una atención, digamos, especializada. El paciente, desde ese momento en que se convierte en paciente, digamos, necesita ser parte activa del equipo. No solamente recibir toda la información del médico y quedarse con esa información sin saber nada que hacer con eso, sino simplemente investigar, conocer, preguntar, no tener miedo, no creer que el médico le va a juzgar, porque es lo que generalmente ocurre. Sí. No decimos la verdad creyendo que el médico nos va a juzgar, creyendo que nos van a señalar, y escondemos información que puede ser vital. Así que hay cosas que debemos saber manejarlas en la consulta para convertirnos en lo que realmente necesitamos ser, pacientes competentes. Bueno, y de eso vamos a hablar en el programa de hoy, pero ya nos podés adelantar, doctora, por favor, ¿cómo uno se tiene que preparar para ir a la consulta? Bien, siempre va a ser dependiendo de qué tipo de consulta, porque una consulta puede ser rutinaria, para un chequeo médico, para una cuestión de control nada más, que no implica precisamente ningún estrés, ningún factor de riesgo para el paciente. Pero me gustaría centrarme más bien en aquellas consultas donde se trata de un paciente que tiene una enfermedad crónica, ya sea una diabetes, quizás estamos enfrentando un posible cáncer o alguna enfermedad neurológica, donde sí tenemos que tomar todas las precauciones de ir preparados a la consulta. Y los profesionales, por otro lado, deben comprender también los derechos que tienen los pacientes de saber, de obtener información precisa, de saber cómo debe actuar y entre los dos comprometerse a hacer lo mejor para el interés del paciente. ¿Cómo debemos prepararnos? En primer lugar, si soy una persona que tengo cierta dependencia porque ya no recuerdo, ya me olvido de las cosas,
quizás no me pueda movilizar con facilidad. En ese caso sería bueno que alguien me acompañe siempre a la consulta. Puedo llevar una pequeña agenda donde voy anotando cuáles son las preguntas que necesito hacer, o qué es lo que quiero saber del médico, o qué quiero saber de la enfermedad realmente. Preguntas puntuales y no irnos directamente a una consulta abierta donde dejamos que el médico sea quien conduzca todo, quien prácticamente tenga que adivinar qué es lo que nos pasa. Claro. Y qué es lo mejor para nosotros, sino desde el principio entender que yo puedo tomar decisiones, así que hay que estar muy atento a lo que el médico dice, anotar también todo lo que nos va diciendo, y una vez que tengamos asentado algún posible diagnóstico o ya confirmado un diagnóstico, comenzar la búsqueda de investigar de qué se trata, cómo debo de cuidarme, qué debo hacer para acompañar ese proceso de la enfermedad y lograr lo que realmente queremos todo, que es que se viva la enfermedad con una experiencia que nos ayude a mejorar finalmente nuestra calidad de vida, si no podemos llegar a la curación total. Claro. Y eso de buscar e investigar también con pinzas, doctora, porque de repente uno entra, googlea algo y no sé, y ves algo, Dios mío, ya me estoy por morir, decir por lo que dice ahí, ¿verdad? Sin embargo, no es tan así. Totalmente, o sea, si uno le pregunta, si tuviera ese tiempo de hablar con su médico, le podría preguntar Claro. a qué página de internet pudiera, porque hay páginas que realmente Son te serias, permiten, sí. son serias, pero que están dirigidas a pacientes. Entonces, cuando uno hace una consulta, debería de poner información para pacientes sobre el asma o información para pacientes, porque si no, si uno pregunta algo sobre la diabetes, te tiene información médica. Claro. Entonces ahí confunde mucho cuando uno no está entrenado en lo que es diagnósticos y síntomas. Así que siempre poner, hay muchas páginas que se pueden consultar que van dirigidas a pacientes exclusivamente. Qué genial, eso, información, ponemos algo de que queremos saber, información para pacientes. Para pacientes, Entonces sí. viene ya lo bien digerido todo para que Sí. podamos entender. Bueno, genial. Este es el tema que vamos a hablar hoy. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguidita. Seguimos charlando con nuestra invitada, la doctora Perla Lovera, pediatra, especialista en gestión de riesgos hospitalarios y seguridad del paciente, máster en gestión administrativa y hospitalaria. Y vamos ahora a hablar de justamente cómo prepararse para una consulta médica y ser un paciente competente. Tenemos este material que vamos a compartir, por favor. El objetivo de la consulta médica para el paciente es mejorar la experiencia a través de la enfermedad, interactuando con los especialistas médicos, mejorando sus conocimientos y competencias sobre el proceso de la enfermedad y del funcionamiento del sistema de salud que los asiste. Al médico le gusta mucho que el paciente sea de tipo competente, ese paciente que pregunta, pero que al mismo tiempo se muestra positivo en la consulta, que está dispuesto a ayudarte en lo que va a ser su tratamiento y él mismo toma las riendas y dice, sí, doctor, voy a hacer esto, voy a hacer mi dieta, le prometo que bajo de peso, me voy a abstener de fumar. Entonces, un paciente competente realmente. Comprometido, ¿verdad? Comprometido, esa sería la palabra, comprometido. Ese paciente generalmente sale adelante, a diferencia de otros tipos de pacientes. Que, por decirte, hay pacientes que son muy temerosos, entonces te entienden la mitad de lo que le dijiste porque ya estaban más pendientes de que le digas que tiene un diagnóstico medio catastrófico, entonces no te entendió nada, no te escuchó nada. Con ese paciente, una vez que uno detecta que es un paciente de ese tipo, tiene que entrarle como en una charla, quizá invitarle un café, un poco de agua, hablar, ablandar un poquito la relación, de manera que el médico pueda quitar información y entregarle al mismo tiempo información al paciente de la manera que él entienda, comprenda y luego finalmente se comprometa a cumplir lo que uno le está pidiendo. Es muy importante la información que el paciente puede darle al médico
porque es el que más conoce su cuerpo, ¿verdad? El médico conoce, está capacitado para detectar, para hacer diagnóstico, para hacer tratamientos, pero muchas veces nosotros no contamos todo o nos olvidamos o cosas que nos parece que no tiene que ver, tienen que ver, ¿verdad? Digo, no sé, uno se va porque le duele, suponete, la cabeza, qué sé yo, y no le estás contando de que hace unos meses que estás con insomnio, por ejemplo, ¿verdad? O que, no sé, tomas poca agua o que estás tomando un medicamento. O sea, es el médico el que siempre está preguntando y por ahí alguna cosa no pregunta y nosotros podemos decirle. Así mismo. De ahí la importancia de anotar qué es lo que me pasa, qué es lo que siento, desde cuándo siento. Muchas veces el paciente va a la consulta y le dice, doctor, vengo con mi migraña, ya va con su enfermedad, con diagnosticada. Vengo con mi migraña, o vengo con mi asma, o vengo con mi apendicitis, porque la mamá del dolor abdominal siempre lo relaciona, sobre todo en pediatría, con una apendicitis. Eso lo que crea realmente en el médico es un sesgo, porque si vos le decís que tenés una migraña, que conoces tu migraña, que hace rato sufrís de eso, entonces el médico se olvida de que tiene que investigar íntegramente al paciente. Entonces se centra en la migraña, el tratamiento de la migraña y solamente la migraña. Si bien lo que hay que hacer es contarle los síntomas paso a paso, desde cuándo, cómo evolucionó, con qué mejora, con qué no mejora, empeoró últimamente, no empeoró, se acompaña de algún otro síntoma, como ser vómitos, como ser un pequeño temblor en las manos, como para que le dé pistas al médico a que debe buscar quizá algo neurológico, quizá un tumor cerebral, por darte un ejemplo, ¿verdad? Y no centrarse en el diagnóstico de migraña solo porque el paciente lo dijo. Entonces, lo que dijiste de anotar el qué me pasa, desde cuándo me pasa y por qué me preocupa, entonces eso le va a facilitar muchísimo al médico y le va a orientar hacia dónde debe empezar la búsqueda para definir finalmente el diagnóstico y después el mejor tratamiento posible. Sí. Y hay personas que antes de ir al médico ya sacan, por ejemplo, la fotografía de todos los medicamentos que toman, ¿verdad? Porque viste que ahora con el teléfono celular que se sacan fotos de todo es más fácil, para no olvidarse de ninguno, por ejemplo. Perfecto, súper bien. Pero podemos hacer algo, eso se volvió una costumbre interesante porque antes venían con la bolsita. Sí. Entonces uno no tenía el tiempo de estar mirando qué es lo que toma. Aparte que tengas 10 cajas, las madres también suelen hacer eso en pediatría, nos exponen a hacer una cantidad de cajitas de medicamentos de su farmacia. Pero lo que tenemos que hacer realmente para que nosotros podamos conciliar la medicación del paciente con lo que tiene y lo que le voy a dar ahora, me facilita muchísimo como médico tener un listado del medicamento que toma el paciente. Los pediatras acostumbramos a utilizar agendas. En esas agendas vamos mirando, ahí ya tengo el diagnóstico anterior del paciente, qué fue lo último que tomó, qué fue lo último que le habíamos dado, etcétera. Los adultos generalmente no llevan agenda, no llevan un reporte bien, un registro claro. Entonces, esa conciliación la hacemos a partir de una pequeña nota que puede llevar el paciente donde diga qué medicamentos toma a diario, incluyendo las vitaminas, incluyendo ese té de cola de caballo que suele acostumbrar o cualquier otro suplemento, de manera que nosotros podamos a la hora de la evaluación mirar si quizá uno de esos medicamentos sea el causante del dolor, del malestar, del mareo, de las náuseas. Entonces es sumamente importante eso que decís, y más que en una foto que también ayuda, sería hacer un listado, un listado bien completo. Entonces sería la primera forma de prepararse también para antes de ir a la consulta. Además de llevar ya anotado el tema de los medicamentos que uno está tomando o vitaminas o lo que sea, ¿qué otra cosa tenemos que llevar a la consulta? Y si uno no es una persona totalmente independiente, llevar un acompañante. Llevar un acompañante que pueda ser como el interlocutor. Si uno habla otro idioma o quizás solamente habla guaraní, o ya es una persona muy mayor, necesita que alguien lo acompañe. Necesitamos llevar ese pequeño apunte de qué es lo que necesito saber, qué es lo que quiero saber. Llevar, si es posible, los últimos medicamentos que estoy tomando, aquellos que estoy tomando, y los estudios. Si me hice algún estudio, si consulté con algún especialista, si tengo referencias de que me vio el neurólogo, que me vio el neumólogo o algún otro médico. Entonces, las referencias de lo que opinó el colega o qué fue lo que le dijo, todo eso sirve
para que al momento de la consulta uno pueda entonces hacer como un diagnóstico más integral, digamos, de ese paciente. Y por ejemplo, el tema de guardar los análisis que nos hacemos o guardar las radiografías o toda la información, nosotros como pacientes, digo, tener en un lugar, por ejemplo, de la casa, en un cajón, en un bolsón, en un lugar, todo lo que nos hacemos, eso es interesante Es muy buena práctica también, ¿verdad? O sea, tener un registro de lo que fueron tus evaluaciones médicas. De hecho, en una empresa siempre te van a exigir que tengas un chequeo mensual y uno tiene lo que se llama un legajo médico con toda su información de cuáles enfermedades tuvo, de los controles de sano que se hizo, etcétera. Y con más razón, y sobre todo hablamos de las personas que tienen patologías crónicas, los niños con enfermedades crónicas o los adultos mayores que están tomando muchos medicamentos, que están recorriendo 5 o 6 médicos por las patologías que le obligan a ir a diferentes especialistas. Es prácticamente mandatorio que tengan todo bien guardado, ya sea archivado, por fecha, por tipo de estudios, porque eso sí es el historial del paciente. Y ese historial realmente lo debemos consultar en forma responsable los médicos para entender de qué estoy, qué tipo de paciente estoy viendo, qué patología estoy atendiendo en ese momento. No solamente centrarme exclusivamente en lo que el paciente me dijo, que acudió por dolor de cabeza, por migraña, sino tener todo un historial bien definido de qué pasos fue dando o qué caminos fue atravesando ese paciente. Perfecto. Bueno, doctora, tenemos otro material que queremos compartir. Si podemos ver, por favor, vamos. Importancia de la definición de los roles paciente y médico. El paciente competente asume la responsabilidad de ser miembro activo del equipo de su salud. El médico asume el rol de acompañar el proceso desde hacer el diagnóstico, recomendar y acordar el mejor tratamiento y educar al paciente respetando sus opiniones y autonomía de decisión. Más que importante, ¿verdad? ¿Cómo se definen los roles y a qué nos referimos cuando decimos debemos asumir roles en la consulta? El médico tiene un rol, lógicamente, de dirigir el diagnóstico, luego va a dirigir el tratamiento, va a ir dando continuidad a la evolución que fue pasando esa patología, ese paciente, cómo le fue en el tratamiento, digamos. Pero no solamente hacer un diagnóstico y guiar un tratamiento, sino también debe ser facilitador de información, mejorar la comunicación con su paciente, personalizar la atención, educarle, de manera que entre en confianza, que es lo que necesitamos para que realmente el paciente se sienta estimulado para poder completar o seguir las guías que le da el médico. Y el rol que asume el paciente es un rol que debería ser idealmente un rol competente, un rol de paciente activo, comprometido, que una vez que le dijeron usted tiene que bajar 10 kilos, usted tiene que dejar de fumar, usted tiene que dejar de trasnochar por su salud, por estas cuestiones, por estas cosas. Entonces el paciente dice, sí lo hago por mi salud. Y no esperar a tener el primer infarto, no esperar a tener el primer pie diabético, quizá ya estar con una ceguera para tomar la decisión de ser responsable de mi salud. Y eso quizá el rol más importante dentro de lo que es el sistema de salud. ¿Qué papel cumplen los pacientes? Porque si bien un sistema te puede dar profesionales, te puede dar recursos para que te hagan un diagnóstico, te puede dar medicamentos, nada de eso sirve si el paciente decide tirarlo todo a la basura, si se olvida de tomar, si decide que no quiere tomar porque no, por las razones que sea, y no le cuenta a su médico, que es lo que suele pasar, no conversa. Quizá el tema es que el medicamento le queda muy mal, que lo toma a las 2 de la mañana, o le produce una acidez, le produce un mareo, un malestar, y simplemente decide él suspender. Y no le comunica al médico cuáles fueron los problemas, que es lo que realmente se logra cuando hay confianza y tenemos una buena relación con nuestros médicos. ¿Y cuando te toca un paciente que sabe más que el médico? O cuando tu paciente es otro médico. Los médicos somos los peores pacientes. Ya escuché no consultamos tarde, no seguimos
Somos realmente personas, seres humanos que cuando nos dan un diagnóstico, obviamente también entramos en la primera fase, como toda mala noticia, en shock. No queremos creer, no puede ser, bueno. Pero debemos someternos, digamos, todo va a depender de la mano que se te extiende a través del médico, que esa sonrisa como este médico que está acá enfrente, que nos ofrece esa calidez, esa sonrisa, ese calor humano que hace que yo me sienta bien, que me abra, que confíe, que me entregue totalmente, que me olvide de que soy médica, que me olvide, porque es cierto, uno no puede saber más que el médico desde el momento que no se preparó para hacer medicina. Claro. Pero igual hay que respetar a ese paciente que viene porque leyó toda la enciclopedia y entender que es parte del proceso que él está sufriendo de hipervigilar, hipercontrolar, quiere saber todo. Entonces ofrecerle, por eso, si le conoces al paciente puedes decir, mira, te ofrezco la posibilidad de que vayas al Sirio Libanés, perdón, no sé si lo voy a decir, que vayas al mejor hospital de Brasil o la Argentina y que consultes con la doctora fulana de tal. Yo la conozco, o sea, es decir, vos le referís al paciente, no le soltás que haga lo que quiera, que se vaya donde quiera, porque quizás ya estás enojado vos con el paciente. Es su derecho de tener una segunda opinión, de investigar, de saber y de confrontar contigo algunas cosas, totalmente. Perfecto. Bueno, doctora, hacemos un pequeño corte, enseguida volvemos y seguimos hablando. Vamos a aprender nosotros a ser pacientes competentes también, ¿sí? Volvemos ya. Yo le decía a la doctora que es genial todo esto que estamos hablando, porque hay una diferencia también entre médicos y médicos o lugares donde atienden, mejor dicho, ¿verdad? Porque como decías al inicio, si es un lugar público donde hay muchísima gente esperando, el médico, por más que quiera hacer una charla profunda con el paciente, tiene tiempo limitado porque hay muchísimas otras personas que están esperando. En la práctica privada ya eso ya varía un poco y hay médicos que a mí particularmente me encanta ir con un médico que parece que no tiene otro paciente más que yo, ¿verdad? Y que está atento y que pregunta y qué sé yo, por más que haya gente esperando. Hablo de lo privado, ¿verdad? Porque obviamente en lo público lastimosamente no se puede hacer eso. Pero entonces con más razón, doctora, como me decías vos, con menos tiempo hay que optimizar. Es lo mejor que podemos hacer, o sea, llevar el registro de qué es lo que queremos consultarle al médico, qué es lo que queremos saber, de manera que él pueda también rápidamente darnos una respuesta. Quizá tengamos que volver una vez y otra vez. Por el respeto a los demás pacientes, tampoco yo puedo quedarme 40 minutos conversando de la vida con el médico, hablando de fútbol. Hay gente esperando, entonces, y siempre dependiendo del caso. Hay casos en que el paciente quizá va para un control y él te dice, mira, todo bien, aquí no hay nada, repetimos esto en un mes, adiós, chao. O quizá el siguiente paciente sea un paciente que va a recibir la peor noticia de su vida porque está viniendo con una biopsia, está viniendo con un estudio que va a definir si lo que tiene es maligno o benigno, entonces con ese paciente va a requerir más tiempo, robándole quizás al resto, por más de que el resto se enoje. De ahí que también es importante respetar ese tiempo. Si no es muy importante lo tuyo, hacerla corta, pero si realmente ves que el paciente va a requerir que le estés explicando, que seas un poco más empático, que lo lleve más a lo personal, entonces date ese tiempo, porque ese paciente realmente, de eso va a depender, que el paciente decida con actitud positiva enfrentar la enfermedad o que decida quedarse como escondido, resguardado y decir aquí no hay nada que hacer, me quedo en mi casa. Así que de la actitud del médico depende mucho. Por supuesto. Bueno, y ahora el siguiente material, yo quiero saber, ¿será que son los médicos los que hicieron este material? Los 5 tipos de pacientes. Vamos a ver. Los 5 tipos de pacientes. El inseguro es indeciso, requiere de una actitud empática del profesional para calmarlo y ganar su confianza. El racional
Es más lógico, directo y analítico. Suele expresar su problema con hechos concretos. Se le debe explicar clara y directamente lo que sucede. El que tiene miedo, con él es importante garantizar y transmitir tranquilidad, brindarle apoyo. El emocional es generalmente extrovertido. Es importante dedicar tiempo a la conversación, mostrarse cercano y explicar detalladamente los pasos a seguir. El competente es colaborador, investiga y está dispuesto a cooperar. Su actitud es positiva y asume la responsabilidad de los mejores resultados con el tratamiento. De los 5 tipos, ¿quiénes lo hicieron? Realmente los odontólogos. ¿En serio? Sí, la Asociación de Odontólogos fue la que definió este tipo de pacientes que ellos veían mucho en la consulta, pero se aplica perfectamente al área médica. Todos queremos ese paciente competente, ese paciente que está dispuesto a pelear contigo, que no te roba tiempo quizá, que lo tiene todo bien claro, que está dispuesto a dar todo de sí para que las cosas funcionen, siempre con una actitud positiva, pero realista, que quiere saber la verdad, que quiere que le digas, que quiere que le cuentes, etc. Bueno, el paciente ideal. Pero los demás tipos de pacientes simplemente es cuestión de conocerles. Vas a llegar al mismo resultado, pero por diferentes caminos. Al que es más emocional no le vas a decir de una, usted tiene este problema. Hay que darle vuelta, hablar de fútbol, probablemente contarle algo del clima, o sea, romper un poquito el hielo para que entren en confianza. Finalmente decirle lo que está pasando y qué es lo que van a hacer. El médico tiene un poco la obligación, si bien tenemos que decirle la verdad siempre al paciente, eso tiene un depende de varios puntos. Pero si tenemos que decir la verdad y que sea una verdad cruda, porque quizá le estamos sentenciando al paciente con un diagnóstico, debe hacerse de la forma más compasiva posible. La verdad dicha de la forma más amable que se pueda, para que el paciente pueda no solamente comprender, entender, sino asumir que eso que le está pasando tiene quizá posibilidades de terminar en buenos términos, y de que vale la pena luchar. Y no realmente tirarle una información donde le dejamos al paciente sin opciones siquiera de querer seguir respirando, ¿verdad? Porque como que le ponemos una cruz, ¿verdad? Entonces, conocer el tipo de paciente, en qué momento le voy a decir, escucharle, respetar lo que piensa, guardar el silencio en el momento que el paciente está preguntando, entender sus emociones, conocer sus sentimientos y respetar cuando quiera una segunda opinión, cuando quiera recurrir a otro médico, quizás amigo, porque sí o sí uno busca escuchar ese diagnóstico de alguien que le diga, no, esto no es nada, usted no tiene nada, tranquilo. Y uno se queda como dormido en el diagnóstico, relajado. Entonces, ese médico que te dijo la cruel verdad, muchas veces le tachamos y le ponemos la cruz también. Así que a los médicos, conocer a sus pacientes y pacientes, estar preparados para enfrentar el diagnóstico que sea muchas veces con la actitud más positiva que se pueda. Y eso depende mucho del médico también, ¿verdad? De cómo, como decías, de cómo algunos pacientes quieren directamente la verdad cruda y qué hay que hacer y todo ya bien. El racional. El racional. Pero a otro paciente le decís a sí mismo la verdad cruda y qué hay que hacer y le queda en shock. Total. Muchas veces los propios familiares te dicen, doctor, no quiero que mi mamá sepa el diagnóstico, no quiero que mis hijos, entonces, si es el paciente el que te está dando esas instrucciones, hay que respetarla al 100%. Si el paciente dice, no quiero que mi familia se entere. No quiero que mi familia se entere. Entonces, eso hay que respetarlo al 100%. Pero cuando es el familiar el que te viene a decir, no quiero que le cuentes la verdad. Sí. ¿Eso qué se hace? En ese caso, realmente sería solamente en caso de que el paciente corre riesgo de vida. Cuando vos le decís la verdad, te podés guardar el diagnóstico. Sí. Pero lo ideal y lo mejor es que el paciente, porque le estás quitando la oportunidad, si le vas a decir que tiene una enfermedad mortal, la posibilidad de que la persona primero que busque ayuda en otro lugar, una segunda opinión, que arregle quizás algunas cuestiones personales que tiene, porque le está cerrando totalmente las puertas.
Entonces, como médico, idealmente no deberíamos, ¿verdad? A no ser que lo acordemos muy bien con los familiares, pero debemos decirle la verdad, como Claro, te porque ahí decía. está la ética también, doctora. Es parte de tu ética, de la manera más compasiva que se pueda, Sí. de la forma más amable, en el mejor momento que sea posible y ofreciéndole todo lo que está a nuestro alcance, ya sea recursos humanos, espirituales, tecnológicos, lo que se pueda para que ese paciente pueda seguir peleando, digamos, por Claro. su propia vida. Claro, porque es un derecho que tenemos los seres humanos de que nos den el diagnóstico certero y no que no nos digan, suponete porque el hijo dijo, no quiero que mi mamá se entere, ¿verdad? Esa persona tiene que saber su diagnóstico. Eso que dijiste del derecho es, realmente hay unos derechos consagrados a nivel mundial, desde la Asociación Médica Mundial y ya desde un acuerdo que se hizo en Lisboa, Portugal, allá por 1980, tenemos una declaración hecha por la Asociación de Médicos con relación a los derechos que tienen los pacientes. Por decirte algunos, es recibir atención con calidad y otra es que el paciente tiene derecho a conocer su diagnóstico, a conocer su situación, a conocer su propia historia clínica, que muchas veces le negamos al paciente. Uno va al hospital y lo que le cuesta acceder a una historia está ahí resguardada, salvo que un juez lo esté pidiendo. Entonces, hay que reconocer como médicos que el paciente necesita conocer su historia, ya sea en forma de copias resumidas, grabadas, como sea, pero necesita conocer eso, necesita saber qué diagnóstico tiene, de manera que pueda transferir esa información también a otros especialistas que lo van a asistir. Es un derecho. Perfecto. Bueno, y vamos con este siguiente material. A ver. ¿Qué es la competencia en un paciente? Es la capacidad que desarrolla para trabajar con su calidad de vida, una vez que le han detectado una condición en su salud. El paciente no asume un rol pasivo. Cuando su médico le explica su situación y condición de salud, así como sus posibilidades y alternativas de tratamiento, toma acción por su calidad de vida. Lo que decíamos, haciendo un resumen rápido, la competencia del paciente es la capacidad que él tiene dependiendo de qué tipo de personalidad tiene, porque eso también va a definir qué clase de paciente soy, tiene mucho que ver mi personalidad, mi carácter, mi educación, mi formación, etc. Y una vez que me han hecho un diagnóstico, entonces, y uno mira las redes, historias realmente de gente que salió adelante con miles de problemas, discapacidades, impedimentos, enfermedades muy graves, mortales, que salieron a flote, pero por la actitud que tienen, porque se empoderaron, porque decidieron darle la cara a la enfermedad y salir adelante a pelear. Por supuesto, siempre, y lo ideal, acompañado de su médico, de la enfermera que le asiste, de toda la familia, todo eso importa. Y no como aquel paciente que decide rendirse, ¿verdad? De ahí que le llamamos guerreras o le llamamos guerreros, no precisamente porque hayan ganado alguna batalla, sino porque se ponen de frente, le dan guerra, le dan lucha y están dispuestos a hacer hasta lo imposible y hasta donde se pueda por superar, digamos, la enfermedad o por lo menos por mejorar la calidad de vida que probablemente la enfermedad le va a alterar. Claro. Y también escuché y leí que la actitud para hacer frente a los problemas hace una diferencia, doctora, en el resultado. Totalmente. ¿Qué actitud? ¿Cuál es la mejor? La de ser positivas, como en cualquier cosa de la vida. O sea, te tocó perder hoy el trabajo, te quedaste con hijos, estás separada, te toca una enfermedad. Entonces, ¿qué hago? Me replanteo toda la vida, no estoy yo sola, hay gente dependiendo de mí. O sea, ¿cómo voy a enfrentar esto? Y ahí lo interesante es que reconocer que necesito ayuda. Buscar un psicólogo, existen personas preparadas, ya sea si soy muy espiritual, voy a la iglesia, hablo con un confesor, con un sacerdote, quizá una amiga, un amigo, alguien, pero si es posible un psicólogo cuando se trata de una enfermedad o algo muy catastrófico, que me ayude a tener de vuelta esas ganas de seguir amando la vida y de seguir peleando hasta el último minuto, ¿verdad? Porque las personas que realmente tienen una actitud positiva,
por decirte, la película de Patch Adams, del doctor, con la sonrisa, con hacerle reír, con el saludo, con la cordialidad que él tenía, hacía que mucho, es como que decimos, la vibración se elevara en esa zona hospitalaria. Así también, si estamos muy negativos, nos quedamos en la etapa, porque vos sabes que un duelo tiene varias etapas, te puedes quedar en uno de ellos. Generalmente te quedas en la tristeza, te puedes quedar en la rabia, te quedas en la melancolía y no hay manera de salir para vos. Sin embargo, si alguien te tiende la mano, como ser un amigo, el médico amigo o un psicólogo, te puede quitar a flote, te puede ayudar a entender y a vivir una experiencia a través de la enfermedad. Porque finalmente la enfermedad trae un sinfín de cosas a nuestras vidas y son experiencias como las olas que tenemos que ir surfeando y sobrellevando, y generalmente nos lleva a un puerto X donde probablemente cada uno tiene que ir a parar. Así que es cuestión de tomar la decisión de hacer esa surfeada, de dar ese paso y tratar de salir adelante. Y de cómo enfrentar ese momento doloroso con algo que no quisiéramos que no suceda, pero nos está pasando. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es la mejor manera de enfrentar eso? Interesantísimo todo lo que nos está contando nuestra invitada, pero me indican que tenemos que hacer un corte. Entonces, lo hacemos ahora rapidito y volvemos ya. Bueno, seguimos hablando con la doctora Perla Loera de cómo prepararse en una consulta médica y ser un paciente competente. Y estábamos hablando en el bloque anterior, nos estaba hablando la doctora de la importancia de la actitud de la persona ante ese diagnóstico, ante el tratamiento que tenga que hacer. Obviamente estamos hablando de cuando el diagnóstico no es un diagnóstico agradable, ¿verdad? O que hubiéramos querido recibir. Pero me decía actitud positiva, pero en el corte hablábamos que no es, la actitud positiva no es decir, vale, genial, ya está, hago tratamiento, buena onda, sonrisita, porque por dentro cómo está uno, ¿verdad? ¿Cómo es la actitud positiva? Esa actitud positiva viene de la aceptación plena del problema. Aceptación plena significa reconozco en mí que este es mi diagnóstico, que este es probablemente mi destino, que este paso debo dar y decido recorrerlo. Yo por un lado como una experiencia, pero siempre acompañado de los familiares, de los seres queridos, del psicólogo, del equipo médico. O sea, no enfrentarlo yo sola, no ese guerrero que va a la batalla solo, sino acompañado de todos. Porque ¿qué es lo que ocurre? Te decía que muchas veces la gente dice, por no lastimar a la pareja, a los hijos, a los padres, se guarda y le dice, no, está todo bien, el doctor me dijo que no hay nada, y sin embargo le está carcomiendo por dentro un diagnóstico que dice que quizás le quedan 6 meses de vida. Eso no es actitud positiva, eso es negación total, eso es guardar, así nadie sale adelante. Al contrario, hay que exponer el tema, aceptarlo y decidir en familia qué vamos a hacer, porque eso no solamente me va a afectar a mí, sino que a la larga va a afectar a toda la familia. Perfecto, perfecto. Bueno, y tenemos otro material que vamos a compartir, por favor, y habla y dice, ¿qué debe hacer un paciente competente? ¿Qué debe hacer un paciente competente? Aprender a hacer preguntas en las consultas, disentir con respeto, permitirse tener dudas razonables, saber que tiene derechos, entre ellos el de obtener segundas opiniones, conocer su historia médica y su caso particular. Esa sería la definición de cómo es una persona que realmente tiene competencias para hacer una consulta ideal. El médico también debe aprender a reconocer en el paciente, si tiene un paciente adelante,
o si tiene simplemente alguien que va a juzgarle o alguien que va a probarle, como decimos generalmente. A veces uno no tiene un paciente, tiene una persona que va a querer demostrar que sabe más que vos, o quizá demostrar que vos no sabes nada, a confrontarte cosas, y tenés el derecho de decirle que no le vas a atender, que no te vas a hacer cargo de ese paciente o de esa patología por diferentes razones que sean. De la misma manera el paciente también puede fijarse en el médico y decir, no me gusta, no juzgarle, porque no se trata de que los médicos estamos preparados, estudiamos y estamos certificados, se supone que somos buenos en lo que hacemos. No juzgarle como mala persona porque nos dijo usted tiene este diagnóstico o nos trató en forma muy ruda, sino simplemente decir, este no es el tipo de médico que yo necesito en este momento, entonces doctor me disculpa, o simplemente no te vas más a la consulta, ¿verdad? Porque es tu derecho también, y de ambos lados podemos elegir sin juzgarnos, sin criticarnos, etcétera. Conocer la historia, uno tiene que saber su historia, porque a veces sabes que sos hipertenso, pero ¿qué tomás? No me acuerdo, era la cajita, la pastillita blanca, todas son blancas. O qué otra cosa, soy diabética, es tipo 1, tipo 2, no sé, no sabes absolutamente nada. Quizás tenés tu diagnóstico, pero el médico se da cuenta que el paciente no está comprometido cuando no sabe ni a qué hora toma, ni cómo se llama el medicamento que toma. En pediatría las mamás se saben de memoria todo, todo, hasta el sabor, porque te dice, doctora, yo aprendo de las mamis que me dicen, ese medicamento, doctora, es horrible, porque ellas prueban. Entonces, eso es ser un paciente competente, el probar, el saber, el decir, doctor, esto es costoso, no puedo, o el horario de este medicamento, por favor, me cambia. O sea, tener esa conversación, pero a partir de que vos te diste cuenta de que ese medicamento no te viene, como le decimos, o te hizo mal, o el horario que te dieron no es el correcto, conversarlo con el médico para no tomarlo a las 2 de la mañana, quizás te pueda mover a las 8 de la mañana. Entonces, hacer ese tipo de preguntas y no tanto ir a saber si el médico sabe o no sabe, sino que tratar de ser un buen paciente para mejorar la experiencia de la enfermedad. Perfecto. Bueno, y este último material que habla nos da algunos tips para tener en cuenta en la cita médica. ¿Podemos ver, por favor? Tips a tener en cuenta en su cita médica. Tener confianza y mantener una buena relación con su médico. Elíjalo usted. Pregunte en caso de tener dudas o preocupaciones. Si es adulto mayor, acuda con alguien que pueda asistirlo. Comente al médico todo lo que le sucede, sus antecedentes de enfermedades, qué medicina consume. No oculte información. Lleve sus últimos estudios o imágenes. Si está inseguro de lo que el médico le propone, no dude en buscar una segunda opinión. Fíjate que ahí te decía diferentes tipos de pacientes, diferentes tipos de médicos y diferentes tipos de médicos para diferentes clases de pacientes. Hay pacientes que te van a decir, esa doctora es muy linda, muy bien todo, pero no me gusta la forma en que me dio las explicaciones. Porque quizá quiere que se le dé una explicación más directa. Entonces, hay otros pacientes que te van a decir, esa doctora, aparte de ser linda, amorosa, me explicó con mucha claridad. O sea, el mismo profesional puede caerle de diferentes formas, dependiendo de cómo es la actitud, la personalidad y la tipología, digamos, del paciente que tenés enfrente. Por eso, como les decía, es muy vidrioso decir, este doctor o esta doctora es muy malo, me trató muy mal, porque todo depende de cómo te fuiste, cómo fue en ese momento la relación y el caso. Tener esa relación de confianza no significa que es mi amigo, que vamos a tomar una cerveza juntos, que vamos a salir a tomar un café, porque tampoco no es bueno que el médico sea tu amigo, porque cuando somos amigos perdemos un poco. De ahí que a los profesionales médicos nos piden que por ética sobre todo no asistamos a familiares directos muy cercanos, porque uno pierde un poco lo que es el sentido de la objetividad. Tenemos muchos sesgos, le decimos no te preocupes, no es nada, dejamos pasar muchísimas cosas por eso. Entonces, esa confianza de que yo le puedo preguntarle, le puedo llamar, doctor, yo no le molesto, pero en caso que sea muy urgente me permite que le tire un mensaje. Tomarse como ese atrevimiento, digamos, que a veces no nos animamos,
Y escuchar del médico que te diga puedo o puede o no puede, y no enojarse también por eso, ¿verdad? Porque hay circunstancias que hay que comprender tanto de ambos lados, digamos. Claro. Si el médico no te puede atender a las 2 de la mañana, entonces que ya te diga de antemano dónde recurrir. Quizá te diga vaya a la urgencia de tal lugar o recurra a tal lugar, pero ya lo tenés todo muy claro. Y eso solamente se establece cuando yo pregunto, cuando yo hablo con el médico, cuando le expongo cuáles son mis inquietudes. Claro, pero es importante eso de hacer no digo un contrato, ¿verdad? Pero un convenio con el médico, ¿verdad? Entonces, bueno, y si yo tengo alguna consulta, le puedo llamar, le puedo enviar un WhatsApp. Hay médicos que dicen no directamente, no, a tal horario, porque después, bueno, tienen su vida, tienen algo, y otros que están 24 horas también, sin problema. Pero saber, así es, ¿verdad? O si no, no, a mí no, porque tal cosa te derivo a fulanito o fulanita. Entonces también eso es importante, y no que llegue el momento que uno quiere hablar con el médico y no le encuentra y no sabe con quién hablar. Así mismo. Que es muy feo eso, ¿eh? No sé si le pasó, pero es feo. Porque la verdad es que cuando uno tiene un médico establecido después de muchos años, quiere que sea el médico quien decida. Eso también es por una cuestión de querer dejar mucho todo en manos del médico. Yo también puedo tomar, si yo estuviera bien preparada, bien informada, yo sé lo que tengo, sé lo que tomo, qué reacciones tengo, puedo ir a una consulta de urgencia donde me va a atender un médico que no es mi médico, a quien le puedo exponer qué situación tengo en ese momento, que va a saber resolver ese problema. Y por supuesto que si es grave, quizá ya me va a internar, y ellos mismos se encargan de comunicarle a tu médico. O sea, no siempre necesitas que sea el médico el que te diga, toma un paracetamol, ¿verdad? Entonces, si vos supieras y conocieras tu propia situación, sabrías que puedes tomarte un paracetamol en caso de que tengas fiebre, sin necesidad de que el médico te autorice. Porque eso ya hablaste antes también con el médico. Lo hablaste antes, el médico te transfirió esa información y como que te autorizó un poco a que puedas medicarte, porque las mamás muchas veces te dicen, a mí no me gusta la automedicación. Es automedicación cuando uno toma sin haber preguntado, sin conocer, pero si ya es una medicación habitual, que lo tenés registrado en un cuaderno, en una agenda, que es lo que siempre te dan, lo podés hacer con cierta libertad. Perfecto. Doctora, hacemos un cortecito, a la vuelta estamos en la parte final del programa. Bueno, tenemos 2 minutos nada más, pero hay preguntas, entonces vamos con esta preguntita. Si un paciente recibe tratamiento multidisciplinario, ¿debería brindar los datos de los otros especialistas que lo tratan? Tiene la obligación de brindarle. Por eso decíamos tener un resumen, si es posible una hoja del médico que le está derivando al especialista. Todo eso resumido, si es posible, en una carpeta, y cada médico que visita debe conocer lo que le pasa a ese paciente. Perfecto. Y esta otra consulta que dice, ¿el estado de ánimo del paciente puede influir en la evolución ante el tratamiento? Dijimos que sí, que 100% la actitud positiva, la aceptación, el buscar ayuda, el aferrarse a la familia, a la religión, a lo que uno quiera, hace que uno pueda salir más rápidamente a flote. Así mismo. Bueno, y para cualquier otra cosa, ustedes saben que todos estos temas que hablamos hoy en el programa están en la revista El Doctor en Casa, y este mismo programa está también en YouTube, El Doctor en Casa en YouTube, y ahí pueden volver a verlo las veces que quieran, y para anotar todos los tips, porque me parecen muy interesantes. Doctora Perla, te queremos agradecer la presencia, siempre encantadora, amorosa. Muchas gracias, de verdad, muy profesional todo lo que nos dijiste y muy humano también, nos ayuda mucho. Gracias, doctora, y te esperamos en un próximo programa. Claro que sí, muchas gracias, gracias. Nos despedimos, hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La
revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.